lenguaje arameo, en algunas palabras caldeas, otras coptas, el mensaje no varía. Sigue siendo el mismo. Las personas no eran contemporáneas, como comenta el pastor Abraham. No se conocían entre sí muchos de ellos, mas sin embargo, en el mensaje principal nunca hubo un error. Eso me sorprende. Qué interesante dato, que cualquier idioma, la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Exacto. Es inspirada. Omar, yo quiero que tú me respondas, ¿por qué se dice que es única en el mundo? Bueno, pues es un libro que habla de diferentes temas, aun cuando son muchos autores, y nunca se contradice. Usted le puede preguntar a cualquier persona que vende libros o que le agrada leer libros, usted le puede decir, dame un libro que haya sido escrito por 66 autores distintos, de diferente posición social, de diferente época, y que estos 66 libros hablen de lo mismo, y no existe tal libro. Le va a decir, pues no existe ese libro. Sin embargo, la Biblia es el único libro que lo hace. Aparte que es un libro muy rico en literatura. No solo tenemos historia, tenemos también poesía semítica, libros apocalípticos. Y lo curioso es que las personas que escribieron no eran de la misma posición social. Había personas que estaban bien estudiadas. Por ejemplo, Moisés, una persona estudiada en la letra egipcia, en la ciencia de los egipcios. Había campesinos, había sacerdotes, había profetas, había personas que se dedicaban al ganado, pastores, que fueron los que escribieron, había reyes. Entonces no tenían la misma preparación, mas sin embargo el mensaje que dan está ligado, están unidos, es el mismo y no hay una contradicción. Entonces eso nos habla de que hay algo sobrenatural en lo que leemos nosotros en la Biblia. No es un libro común porque pues ningún otro tiene estas cualidades que la Biblia nos da. Algo sobrenatural es lo que nos convence y es lo que habla en nuestros corazones y nos hace entender que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es veraz, que en ella hay autoridad. ¿Por qué? Porque vemos las evidencias históricas, vemos la autoridad que tiene la palabra de Dios para transformar y cambiar corazones. David, ¿algo que quieras agregar? Sí, me gustaría terminar con esto. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Jesucristo según San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y abajito en el versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne. Por lo tanto, la Biblia está viva porque el Espíritu de Jesús está en ella. ¿Pastor? Sí, indiscutiblemente que está vivo. Desde el momento en que Jesús resucita, nos muestra, nos enseña de que esto, la Biblia en sí, tiene esa vida, tiene ese movimiento que puede tener toda persona que está viva. Vemos en esa parte de la palabra de Dios, vemos precisamente lo que esa viveza, toda persona que lee la palabra del Señor recibe vida. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo le dio vida y es la palabra de Dios la cual nos da vida a cada uno de nosotros. Muy bien, Pastor. Omar. Y sin olvidar que pues, la Biblia nos habla de principios morales, no solo teológicos, sino morales también, éticos. Nos habla de leyes civiles, las cuales pues, nosotros llevamos a cabo hoy en día, pero ya estaban escritas en la Biblia. La Biblia es un libro no solo de conducta religiosa, sino también moral, y es buena para todo ser humano. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a su primer programa, Levantando el Velo. Los esperamos el próximo miércoles, 10:30 de la mañana. Dios les bendiga. Aunque te he fallado, nunca me has dejado, siempre has sido fiel. Tú me guías siempre y me acompañas, yo no temeré. Tú eres mi Cristo, eres mi Rey, mi Señor, mi Pastor. Siento tu amor en cada momento, tú eres vida
eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres salvación, tú eres mi Dios, tú eres vida eterna, tú eres mi... Ahora mismo. Hola, soy Esther.